1 capítulo 1 prólogo. Es hora de aceptarlo. Estoy perdido. Ya no te reconozco como heredero de la familia Rothtailor. Por el crimen de decir frivolidades malditas ante la noble princesa Poenia. Por la vergüenza que trajiste al nombre de la familia con tu mezquina envidia y por tu deshonrosa implicación en hacer trampa durante el examen de ingreso a la Academia Sylvania. Nada de esto ha de tomarse a la ligera. No había necesidad de leer más allá. Era una carta personal de Crepin Rothtailor, el patriarca de la familia Rothtailor. Aunque llena de toda clase de palabras ceremoniales, la conclusión era clara. Nosotros te repudiamos. Mi vida, hasta ahora rigiendo como un rey respaldado por una familia poderosa, había llegado a su fin. Sentí como si los dioses del destino se burlaran de mí. ¿Te divertiste? Ahora comienza tu vida infernal. Parecía que me susurraban tales burlas. Quise replicar con indignación porque yo no era Ed Rothtailor, esa figura arrogante que se escudaba en la influencia familiar y llevaba una vida altiva. Sus pertenencias están empacadas aquí. Gracias por su tiempo en la Academia Sylvania. Con una despedida cortés, la doncella encargada de la residencia Opelius, la residencia más lujosa de la Academia Sylvania, me entregó 2 grandes maletas de madera. Con el rostro aturdido, las acepté, comprendiendo que mi antes magnífica habitación se reducía a un par de maletas cuando empacaron mis efectos personales. En otras palabras, aquellos grandiosos aposentos nunca fueron realmente míos para empezar. Cortado del apoyo familiar, esta era mi situación. Que le vaya bien en la vida que le queda. Incluso si era alguien arrojado a la inmundicia en ese momento, aún quedaba la cortesía mostrada a un noble caído, un trato digno que se sentía como sal en las heridas. Van. Las enormes puertas de la residencia Opelius se cerraron, y me quedé solo en el hermoso jardín. Es hora de admitirlo. ¿Acaso estoy en el juego, quizás? Mi único y verdadero juego favorito. El espadachín fracasado de Sylvania. Había transmigrado en el peor momento posible hacia el peor personaje posible. Dejé las maletas en el suelo y me pasé las manos por el rostro. Estoy acabado. No hay salida. El nombre de Rothtailor resonaba con un aroma añejo. Incluso yo, habiendo completado. El espadachín fracasado de Sylvania. Más de 5 veces, apenas recordaba el nombre. Era obvio porque. Era un villano secuaz de tercera que abandonaba la escena apenas comenzaba el juego. Mira allá, ¿no es ese Rothtailor? SHH. No lo mires fijo. Se dará cuenta. ¿De qué hay que ser cauteloso ahora? ¿No fue expulsado? Justo ayer, un amigo de la residencia Opelius me dijo que desalojaron su habitación. No lo veremos el próximo semestre. Se reía altanero sin conocer su lugar. Parece que la gente no sabe cuándo cambiará su suerte. Exactamente. ¿Por qué hizo esa trampa durante los exámenes de ingreso de los novatos? Sabía desde el principio que acabaría así. No tenía habilidades reales, solo postureo pretencioso. Durante la hora del almuerzo, escuché estos comentarios agradables mientras los estudiantes acudían en masa al salón estudiantil. Rodeado de mi equipaje del tamaño de una maleta de madera, no era lo más grato de oír. A la gente le encanta chismorrear sobre el ascenso y la caída de los demás. Lo entendía, pero me sentía injustificado. ¿Quién era yo antes de convertirme en este personaje? Una persona humilde y sencilla, viviendo sin ambición, dedicada a mis propias responsabilidades. Se sentía excesivo que de repente me hicieran pagar, a mí, una persona decente, por tales pecados. Ah. Anhelaba un cigarrillo. Mirando alrededor tras exhalar profundamente, los estudiantes chismosos habían desaparecido. Habían pasado unas 2 horas desde que me echaron de mi residencia. Mi cerebro se había paralizado por la conmoción ante este giro repentino, y la realidad me dejó mareado, pero finalmente me calmé. Era una situación completamente surrealista, pero podía aceptar este cambio repentino de algún modo. Quizás mi capacidad para recuperar la compostura tan rápidamente se debía a la influencia de mi nueva identidad como Ed Rothtailor. En cualquier caso, necesitaba planificar mi próximo paso de inmediato. Abrí una de las maletas de madera y saqué un espejo personal profusamente decorado. Mirándome de vuelta no estaba mi antiguo yo, sino un joven rubio de rasgos marcados que podría considerarse bastante apuesto. Era el reflejo indiscutible de mi yo actual. Nombre, Ed Rothtailor. Sexo, masculino. Edad, 17. Curso, 2º año. Raza, humano. Logros, ninguno. Atributos. Fuerza, 3. Inteligencia, 4. Destreza, 7. Voluntad, 7. Suerte, 6. Habilidades de combate, detalles. Habilidades mágicas, detalles. Habilidades cotidianas, detalles. Habilidades de alquimia, detalles. Esta visualización de información era demasiado familiar para alguien que había jugado el espadachín fracasado de Sylvania 5 veces. En el juego, el menú emergente de estadísticas del personaje funcionaba así. Al mirar un reflejo de uno mismo en un espejo, arroyo, estanque o cristal de ventana, podías usar magia para ver tus propias habilidades. Que un elemento tan detallado se replicara tan auténticamente se sentía como un sueño. Y, verdaderamente desearía que las estadísticas visibles que vi fueran solo una pesadilla. Matriculado en el departamento de magia de la Academia Sylvania, sin embargo, mi estadística de inteligencia era abismal. Nacido y mimado como noble, mi fuerza física era lamentablemente baja. La calificación de fuerza de un granjero típico podría estar entre 5 y 6, mientras que el protagonista, enfocado en el combate al final de la historia, podría haber tenido una calificación de fuerza apenas superior a 20. Mis estadísticas eran completamente deplorables. Mi destreza y voluntad no estaban mal, aunque tampoco particularmente destacadas. Con solo estos atributos mediocres, no es de extrañar que no fuera más que un obstáculo breve para el protagonista. En efecto, fui asignado como un villano prescindible de tercera solo para agregar un poco de drama temprano a la trama. Lo que le sucedió a ese personaje después permaneció desconocido. No, ahora lo recuerdo. Después de que concluyeron todos los escenarios, hizo una breve aparición durante los créditos. Envuelto en harapos, estaba sentado en una calle de la ciudad mendigando monedas. Ah, no debería haber recordado eso. Ah. Dejé escapar otro suspiro pesado y me recosté. El final era inevitable. Un noble, ignorante del mundo, repentinamente arrojado a las calles sin nada. Como mínimo, necesitaba evitar morir en la calle sin un centavo. ¿Pero cómo? Luché por encontrar una respuesta a esa pregunta. Tras una larga consideración, mi conclusión fue simple. De algún modo. 2 capítulo 2 10 días antes del inicio de clases. La Academia Sylvania no era tanto una escuela como una ciudad. La institución, que había adquirido toda la isla de Aken en el suroeste del reino para su construcción, era tan vasta que incluso los exalumnos no habían llegado a conocer todos sus rincones. ¿Qué significa eso?
Esto significaba que, si uno caminaba lo suficiente, tarde o temprano se encontraría con algo. Vagando bajo las miradas pesadas de los demás estudiantes, terminé en los bosques sin desarrollar del noroeste de la isla Aken. La mayoría de los edificios académicos se encontraban en el lado sureste de la isla, mientras que las instalaciones de bienestar estudiantil, los servicios y los comercios estaban agrupados en la zona suroeste. Dado que solo había dos puentes que conectaban la escuela con el continente, uno al sureste y otro al suroeste, el desarrollo se concentraba en estas zonas. Después de caminar casi medio día hasta el borde noreste, mis piernas estaban tan adoloridas que me dejé caer sobre el tronco de un árbol. Mejor no salir de la isla por ahora. Concluí tras pasar medio día caminando y ordenando mis ideas. Sin importar la situación de mi nueva condición, tenía que adaptarme y encontrar la manera de sobrevivir. La Academia Sylvania era la creme de las instituciones educativas. Todas las familias nobles ansiaban matricular a sus hijos allí. Para ingresar, se requería poseer un talento abrumador o una fortuna considerable. Obtener un diploma de Sylvania significaba poder ganarse la vida en cualquier ámbito. Apreté los dientes, decidido a asegurar mi título en este mundo despiadado. No hay activo más valioso. Además, abandonar la escuela en este momento equivaldría a adentrarse voluntariamente en un territorio desconocido e inexplorado. Ya había jugado varias veces. El espadachín fracasado de Sylvania. Si la línea temporal es correcta, justo después de la expulsión de Rod Taylor, esto marca el inicio mismo del escenario. Al estar familiarizado con los eventos que se desarrollarán en esta academia, puedo aprovechar mucho de mi conocimiento del juego, siempre que me mantenga dentro de sus límites. No hay absolutamente ninguna razón para aventurarme en lo desconocido, ajeno al marco de la historia. Mientras ordenaba mis pensamientos, el atardecer había llegado. Sentado solo sobre un tocón en aquel bosque apartado, dejé escapar un suspiro profundo y me froté el rostro con cansancio. Veamos, ¿qué tenemos aquí? Coloqué las dos maletas de madera sobre la hierba y las abrí. Entre varias prendas, libros de texto para las clases y artefactos mágicos, nada resultaba especialmente útil, pues todo estaba adaptado para el aprendizaje académico. Había llevado una vida de aparente grandeza, y sin embargo mis pertenencias personales eran tan escasas. La comprensión de una existencia tan vacía me golpeó de nuevo. Aunque había sido expulsado de mi familia, aún no me habían expulsado de la escuela. Sin el apoyo familiar, jamás podría pagar la ridícula matrícula, lo que prácticamente significaba la expulsión, pero supuse que la cuota del próximo semestre ya estaba pagada. Si conseguía una beca o encontraba una nueva fuente de ingresos, podría continuar estudiando. Sin embargo, había un plazo límite, hasta el próximo semestre. El paisaje es realmente hermoso. Un poco más adelante serpenteaba un arroyo, cuyas aguas fluían desde las suaves colinas del noroeste de la isla Aken. Me sentí cautivado por el reflejo de la luz lunar en el agua y la serenidad del bosque, donde solo se escuchaba el sonido de los insectos. No era momento para dejarse llevar por el romanticismo, uno podría morir de hambre así. Tomando una rama, comencé a trazar en el suelo lo que necesitaba para sobrevivir de inmediato. La meta era clara, graduarme. Escribí con énfasis. Objetivo igual a graduación. Rod Taylor era ahora un estudiante de segundo año. Faltaban 6 semestres hasta la graduación. El costo de un semestre rondaba las 20 monedas de Oroflen, suficiente para comprar un carruaje de lujo completo. Y eso era después de recortar gastos. Por lo general, los estudiantes de Sylvania vivían en residencias de primer nivel. Comían en instalaciones gourmet. Usaban las mejores herramientas mágicas para aprender. Y algunos incluso tenían 2 o 3 asistentes a su disposición. Dejando esas comodidades a un lado, lo primero era cubrir las necesidades básicas de supervivencia, ropa, comida y refugio. Ropa ya la tenía, aunque el tema de lavarla era otro problema, pero al menos por una semana evitaríamos parecer mendigos. Comida y refugio para esta noche, esos eran los verdaderos desafíos. Ah. Suspiré hondo una vez más. Sin embargo, con renovada determinación y una palmada en mi propio rostro, me reprendí. ¿Qué va a cambiar suspirando constantemente? Me levanté con determinación, realicé una serie de estiramientos, aflojé cintura y piernas, completé toda la rutina nacional de ejercicios físicos, seguida de saltos y flexiones. Con el cuerpo y la mente renovados, recordé que el examen de admisión para nuevos estudiantes no estaba lejos. Según la fecha, quedaban unos 10 días. Primero necesito asegurar las condiciones básicas para seguir asistiendo a la escuela. 10 días deberían ser suficientes para lograr algo. Lo siguiente era encontrar un lugar para dormir. La brisa primaveral era fría, y aunque sobrevivir a la intemperie era posible, dormir directamente en el suelo no era una opción. ¿Podría improvisar una tienda temporal? Construir un refugio básico no sería demasiado difícil. Bastaría con clavar algunas ramas resistentes como soporte y cubrirlas con una lona o algo similar para tener un techo rudimentario. El bosque del noreste de la isla Aken está bien conservado. El hecho de ver espíritus ocasionalmente indica que está prácticamente virgen de presencia humana. Debería haber abundantes ramas adecuadas para usarlas como pilares de soporte. Preocuparse no sirve de nada, hay que moverse. No había tiempo para divagaciones. La acción era lo primero. Contemplé mi reflejo en el arroyo, concentrándome en los detalles. Nombre, Rod Taylor. Género, masculino. Edad, 17. Grado, segundo año. Raza, humano. Logros, ninguno. Atributos. Fuerza, 3. Inteligencia, 4. Destreza, 7. Voluntad, 7. Suerte, 6. Habilidades de combate detalladas. Habilidades mágicas detalladas. Habilidades de supervivencia detalladas. Habilidades de alquimia detalladas. Ignorando mis mediocres estadísticas, me concentré en revisar habilidades mágicas detalladas. Habilidad mágica detallada. Rango, estudiante de magia torpe. Especialidad, magia elemental. Magia común. Lanzamiento rápido LV1. Percepción de maná LV1. Magia elemental de fuego. Ignición LV2. Magia elemental de viento. Cuchilla de viento LV1. Si la especialidad es elemental pero solo se dominan 2 hechizos básicos, queda clara la apatía del estudiante. Según el currículo de Sylvania, los estudiantes de magia elemental eligen 2 especialidades en primer año. Al parecer, se eligieron fuego y viento, pero si hasta lo básico está apenas entrenado, evidencia la dejadez del alumno. Pero ¿qué más da? Mientras pueda usar magia, es suficiente. Adentrándome más en el bosque, concentré mi atención en el maná de mi cuerpo. Comparado con el maná desbordante de los personajes protagonistas, el mío era ridículamente débil, pero aún así logré cortar ramas adecuadas para construir el refugio. Con mis cuchillas de viento mágicas, corté árboles de grosor adecuado. Si eran demasiado pesados para cargarlos, serían inútiles. La clave era seleccionar el tamaño correcto.
Tras cortar media docena de ramas, ya estaba sin aliento. Era evidente que mi cuerpo no estaba adaptado al control de maná, la necesidad de entrenamiento era evidente. Vaya vida más dura esta. Escupí frustrado, recuperé el aliento y transporté las ramas a un lugar más soleado. En terreno plano. Erguí y entrelacé las ramas en un punto central. Usé hombros y cabeza como apoyo para manejar los 4 pilares. No fue fácil. Aseguré el centro con un cinturón de cuero arrancado de una de mis túnicas de calidad. Coloqué la última rama en el centro y escarré alrededor para evitar derrumbes. Tras mucho esfuerzo, surgió un refugio tambaleante y precario. No era bonito, improvisado, desnivelado y más bajo de lo esperado. Aún así, colocar una lona encima proporcionaría suficiente cobijo para la noche. Consideré usar ropa de mi maleta de madera, pero descarté la idea ya que el volumen de la ropa era insuficiente. Sacrificar prendas que necesitaría a partir del día siguiente era poco práctico. Podrían venderse más adelante, y usarlas como lona improvisada parecía un desperdicio. Como solución intermedia, utilicé 1 o 2 prendas como base aislante para evitar el contacto directo con el suelo. Para el techo, regresé al bosque en busca de ramas con hojas grandes. Cuando terminé de cubrir el refugio con las ramas, había transcurrido otra hora y la luna llena ya brillaba alta en el cielo. ¡Uf! ¡Ah! ¡Qué agotador! Tras terminar la estructura, me estiré por completo y me sequé el sudor. Había sido un trabajo duro, pero al menos estaba terminado. Ante mí se alzaba un refugio capaz de ofrecer un mínimo descanso. A pesar de todo, una sensación de logro me inundó, llevándome un destello de satisfacción. Has completado la construcción. Tu habilidad de producción ha aumentado. La lista de productos terminados se ha actualizado. El mensaje apareció poco después. Desconcertado, volví al arroyo y me concentré. Esta vez, en lugar de la ventana de información habitual, apareció ante mis ojos una diferente, parpadeante. Habilidad de supervivencia detallada. Rango, artesano novato. Especialidad, ninguna. Destreza, LV4. Diseño, LV1. Recolección, LV1. Y parece que tiene más talento para la artesanía que para la magia. Sus puntos de atributo están más concentrados en destreza que en intelecto o fuerza. Nuevo producto terminado. Refugio de madera improvisado. Un lugar de descanso temporal. Tosco y frágil. Parece que no durará sin mantenimiento regular. Dificultad de producción. Era una ventana bienvenida. No esperaba que el sistema de producción se integrara de manera tan fluida. Si puedo desarrollar mi habilidad en fabricación, quizás otras habilidades también sean alcanzables. Un destello de esperanza. Al reflexionar, surgían posibilidades para superar la crisis actual. Pero, por ahora, el cansancio abrumaba cuerpo y mente. Era hora de descansar. Me acomodé rápidamente en el refugio terminado. El crujir de hojas y el canto de insectos llenaban mis oídos. La oscuridad se había asentado y apenas podía distinguir nada. Cerré los ojos y poco a poco me sumergí en el sueño. Quedaban muchos problemas por resolver, demasiadas cosas pendientes. Pero por ahora, descansemos primero. Ya lo afrontaremos con energías renovadas. La prioridad es reponerse. Al amanecer, dedicaría mis esfuerzos a idear una estrategia de supervivencia a largo plazo en la academia. 3 capítulo 3 7 días antes del inicio de clases, 1. 3 días transcurrieron sin mayores incidentes. Pero no fueron días perdidos en la ociosidad. Explicar cada detalle sería tedioso, y resumirlos en una sola frase no haría justicia. El refugio que había construido inicialmente ya había crecido en tamaño. Sin embargo, en la segunda noche, la estructura cedió de manera inesperada. Tuve que adentrarme nuevamente en el bosque para recolectar más madera y reforzarla. Lo ideal habría sido usar cuerdas para asegurar las vigas, pero al no tenerlas, opté por enterrar los soportes en la tierra. La preocupación por las posibles filtraciones durante la lluvia me llevó a sacrificar varias prendas de ropa para cubrir el techo de hojas, añadiendo después más follaje encima. Pero el peso adicional puso en peligro la estabilidad de las vigas principales, que apenas soportaban la carga. Como solución, instalé vigas transversales para distribuir mejor la presión. En cuanto a cómo sujetar esos refuerzos, al final retorcí ropas viejas para convertirlas en cuerdas y atar todo junto. Inmediatamente me arrepentí de usar las prendas de esa manera, preguntándome si una casa de empeño las aceptaría a cambio de unas pocas monedas de plata. Pero entonces negué con la cabeza a menos que estuvieran adornadas con joyas. Los prestamistas no se molestarían con artículos tan comunes. Los objetos verdaderamente valiosos que tenía los guardé aparte, a salvo para necesidades futuras. El problema principal era que la casa de empeño más cercana quedaba en la ciudad vecina. Me aterraba la idea de cruzar toda la isla Aken solo para descubrir, al llegar, que el dinero obtenido no sería suficiente ni para costear el viaje de regreso. Mientras que un carruaje haría el trayecto rápidamente, caminar tomaría un día entero en cada sentido no era un viaje para tomar a la ligera. Sin fondos para pagar un carruaje, debía ser prudente. Me senté junto al arroyo, afilando un extremo de un palo con una daga. Habiendo decidido no abandonar precipitadamente los terrenos de la escuela, necesitaba establecer una base para mi vida diaria, ropa, refugio y comida. Tenía suficiente ropa para sobrevivir, y aunque mi refugio era improvisado, la comida era la preocupación inmediata. Al segundo día, me aventuré en el bosque para buscar alimento. Mi crianza rural me dio cierta familiaridad con este entorno. Sin embargo, identificar plantas comestibles resultó ser un desafío completamente distinto. Había vegetación en abundancia, pero reconocer cuál era segura para comer era el verdadero problema. No siendo un experto en supervivencia, solo podía distinguir visualmente hasta cierto punto.
Por eso, me volví hacia los pinos abundantes en el bosque, quitándoles la corteza. Debajo, encontré una capa de corteza interna más suave. Recordé los relatos de mi abuelo sobre su infancia, cuando la gente hervía corteza de árbol para comer durante las hambrunas. Usando la daga ceremonial, extraje la corteza blanda y luego empleé magia de fuego para encender una llama y hervir agua del arroyo, usando una copa de hierro ornamental como olla improvisada. Mastiqué la dura e insípida corteza de pino, podía comerla, pero apenas. Y esa noche, fui derribado por una tormenta de diarrea. Parecía que, después de todo, la corteza de árbol no estaba destinada al consumo humano. El tercer día, agotado por el hambre y la diarrea, mi aspecto era deplorable. Utilicé la daga ceremonial para tallar la punta de un palo y la aseguré firmemente con un pañuelo, fabricando así una lanza rudimentaria. Aunque la ajusté lo más fuerte posible, el pañuelo por sí solo resultaba demasiado flojo, así que la reforcé con delgadas enredaderas que había encontrado durante mi exploración. Nuevo objeto creado. Arpón improvisado. Daga ceremonial unida a un palo tallado. Útil para pesca o caza menor. Falta filo para caza efectiva. Dificultad. Creación completada. Tu habilidad de artesanía ha mejorado. Era el momento de poner en práctica las habilidades de pesca que aprendí en mi infancia junto al arroyo, aunque esta vez teñidas de desesperación. El arpón improvisado carecía del filo de uno fabricado profesionalmente, pero mi experiencia podía compensar esa deficiencia. El fuego chispeaba y ardía. Afortunadamente, mi magia de fuego me ahorró la lucha de encenderlo, una bendición de mi yo pasado, cuando elegí el fuego como mi especialidad elemental. ¿Pero era realmente algo por lo que estar agradecido? En cualquier caso, al no poder recolectar alimentos, decidí intentar pescar y logré atrapar una buena cantidad de peces, lo que me recordó mis días de infancia dominando las orillas del arroyo. Intenté asar los peces en palos, como se ve en los dibujos animados, pero a medida que se cocinaban, la carne tierna comenzó a desmenuzarse, perdiéndose tristemente gran parte de ella. Habría sido mejor usar una parrilla, pero sin los materiales adecuados a mano, no pude fabricar una. Así que tuve que conformarme con quemarme la lengua mientras comía los trozos calientes. Fu. Por primera vez en mucho tiempo, sentí como la nutrición recorría mi cuerpo. Más agradecido por la saciedad que por el sabor, devoré varios peces hasta dejarlos limpios y luego los bajé con grandes tragos de agua del arroyo. Yum. No estaba lleno, pero era suficiente para ahuyentar el hambre que me había atormentado durante 2 días. Me recosté en la orilla pedregosa del arroyo, mirando al cielo mientras caía la tarde. Había logrado notablemente poco durante el día, y sin embargo, el sol ya se ponía. Solo quedaba una semana para el inicio de clases. Ya estaba luchando apenas para satisfacer mis necesidades básicas. ¿Cómo podría esperar seguir el currículo académico y ganar una beca? Sin importar si parecía posible o no, sabía que no tenía más opción que triunfar. Un diploma de la Academia Sylvania podría ser un valioso recurso en este mundo desconocido. Incluso los graduados menos destacados de Sylvania solían convertirse en talentos clave en sus tierras natales. Aquellos cuyas calificaciones rozaban el mínimo aún merecían puestos como cazadores de élite o eruditos en asociaciones mágicas menos conocidas. Era un punto de partida mucho mejor que enfrentar el mundo por mi cuenta. ¿Hay alguien ahí? Tendido junto al arroyo, contemplando el cielo, me sobresaltó una voz. Los estudiantes, y mucho menos el personal docente, rara vez visitaban la parte norte de la isla Aken, reservada principalmente para ciertas prácticas o exámenes. Escuchar un tono tan juvenil activó mis alarmas. Rápidamente deduje la identidad de la voz. ¿Tú eres Edrod Taylor? Poenia Elias Cloel, la tercera princesa del Imperio Cloel, también conocida como la princesa Poenia. Una de las 4 heroínas de Sylvania en el espadachín fracasado de Sylvania, y una figura de poder crucial que influiría en todo el entorno académico durante la narrativa, aunque eso pertenecía a su futuro. En la actualidad, era apenas una estudiante de primer año en la Academia Sylvania. El protagonista, Taylor, se cruzaría con ella durante los exámenes de admisión. La princesa Poenia realizó esas pruebas de incógnito, pero fue quien reveló a Edrod Taylor, sí. El mismo que tenéis frente a vosotros, como el culpable de manipular los exámenes. Un acto que condujo al repudio de mi familia y a mi ruina. Oí que te expulsaron. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hacía yo aquí? Esa era la pregunta que yo quería hacer. Este lugar no era precisamente adecuado para la tercera princesa, quien normalmente viajaba con un séquito de al menos 7 guardias. Alcé la cabeza y observé a la princesa Poenia. Su cabello platino y vestido con volantes contrastaban absurdamente con el entorno salvaje. Sin embargo, su atuendo no era tan lujoso como de costumbre. Fue entonces cuando lo entendí. El episodio del examen de asignación de clases estaba en curso. Así es. Este era el episodio ambientado en los bosques del norte de la isla Aken. Un examen organizado por el Departamento de Magia de la Academia Sylvania una semana antes del inicio de clases, diseñado para evaluar la aptitud de los aspirantes a estudiantes de magia. Una temida prueba del infame profesor Last, quien esparcía perlas imbuidas de maná por el vasto bosque norteño, desafiando a los estudiantes a encontrarlas. Así medía su habilidad para detectar energía mágica, una habilidad fundamental para todo mago. Es un honor volver a verla, princesa Poenia. La mirada de la princesa se clavó en mí con desprecio. Desde mi perspectiva resultaba ridículo. No es que fuera a creer cualquier defensa que intentara presentar. Me incorporé rápidamente y le ofrecí un saludo respetuoso. Creí que ya te habían expulsado de los terrenos de la academia. Me expulsaron de la residencia, sí. ¿Qué haces aquí? Exigió saber ella.
La mirada de la princesa Poenia se volvió incrédula mientras examinaba mi refugio improvisado, la fogata y los huesos de pescado medio comidos. ¿Aún no has abandonado la escuela? Desafortunadamente, sigo oficialmente matriculado. ¿No procedieron con tu expulsión de Silvania? Parece que no lo consideraron necesario. Tras la humillación y la pérdida del apoyo familiar, era obvio que difícilmente podría seguir estudiando. Los labios de la princesa Poenia se torcieron con desdén. Evidentemente, la idea de que un noble deshonrado, mucho menos uno repudiado, continuara en Silvania le resultaba absurda. Si el profesorado te encuentra, probablemente iniciarán tu expulsión de inmediato. Deberé informar de esto al decano mañana. ¿Crees realmente que te permitirán quedarte aquí? Mis planes para obtener un diploma de la Academia Silvania ya comenzaban a encontrar obstáculos. No podía permitir que esto ocurriera. Ah. Suspiré profundamente y comencé a pensar rápidamente. Si la princesa así lo juzga, no hay remedio. En verdad, no solo usted, princesa Poenia, sino la mayoría de los estudiantes me desprecian. Imagino que los profesores de la academia sienten lo mismo. Si eres consciente de eso, ¿por qué no te vas por tu propia voluntad? ¿No sería mejor marcharte con algo de dignidad que sufrir una expulsión humillante? Deseo continuar mis estudios en Silvania. No puedo decir que lo recomiende. La princesa Poenia cruzó los brazos, sus ojos rebosantes de desprecio. Ve. Todos te desprecian, y tú desprecias a todos a cambio. Parece que hay un malentendido. Yo no desprecio a nadie. ¿Acaso no recuerdas tu propia arrogancia y menosprecio? Supongo que no es fácil verse a sí mismo con objetividad. Discrepo. No importaba lo que fuera, debía suavizar la situación, y mi única opción era el discurso persuasivo. En realidad, debo darle las gracias, princesa Poenia. Ella me miró, claramente incrédula. 4 capítulo 4, 7 días antes del inicio de clases, 2. La casa ducal Rotaylor, en la que había nacido, era como un grupo de villanos sacados directamente de un cuadro. Ebrios de su antiguo linaje, inculcaban vanidad y un sentido de superioridad elegida en sus descendientes, generación tras generación. El espíritu de los venerables ancestros, aquellos que entendían el honor y la generosidad, habían desaparecido hace mucho, dejando solo un fantasma de privilegio que impregnaba a los miembros de la familia, quienes ocupaban puestos clave en el imperio y actuaban con arrogancia. Pero en realidad, los Rotaylor guardaban un gran secreto. El patriarca Crepin Rotaylor había firmado un pacto con una deidad maligna, Mebuler, proveniente de la era mítica, y llevaba años investigando la magia de la inmortalidad. Esto había dado lugar a innumerables experimentos inhumanos, con incontables vidas sacrificadas en nombre de la investigación. Todo este plan sería descubierto de manera casual por Taylor, el protagonista del espadachín fracasado de Silvania, aproximadamente 2 años después. A pesar de resistirse hasta el final, Crepin sería derrotado. En cuanto a la casa ducal Rotaylor, su destino era predecible. Se les describía como arrogantes y pomposos hasta la exageración, derrochando lujos de manera obscena frente a los demás. Su caída sería desesperada y satisfactoria para los espectadores. Aquellos que conspiraron activamente con los planes de Crepin Rotaylor fueron ejecutados sin excepción. Cualquier otro que tuviera la más mínima participación fue encarcelado o castigado severamente. Ante esto, reevalué mi situación actual. Aunque ahora estaba hambriento, con frío y un futuro incierto, quizás romper temprano con los Rotaylor no fue tan malo. En realidad, había sido más bien una suerte. ¿Dices que me estás agradecido? Eso es difícil de creer. Me levanté abruptamente. La verdad era que 3 días sobreviviendo en la naturaleza me habían dejado con un aspecto deplorable. Sin duda esa era la razón por la que la princesa parecía tan conmocionada. El mismo mocoso que hace apenas días se pavoneaba con aires de nobleza ahora se veía así. Aunque era un castigo merecido, también inspiraba cierta lástima. Consideré apelar a su compasión, pero la princesa Poenia no era de las que permitían que sus sentimientos afectaran su juicio oficial. De hecho, era más probable que un intento por conmoverla terminara perjudicándome. ¿Cuál sería el mejor desenlace? Daba igual si continuaba en esta academia o no. Lo ideal sería que la princesa Poenia, y en realidad, todos los demás estudiantes de Silvania, me ignoraran por completo. Crear un escándalo ahora solo serviría para difundir que Ed Rotaylor aún no había sido expulsado, lo que me perjudicaría irremediablemente. Mi posición era precaria, la junta escolar podría expulsarme en cualquier momento. Era mejor pasar desapercibido hasta que mi situación alcanzara un punto en el que a la academia le resultara complicado tomar esa decisión. Por eso, ser visto con malos ojos por la princesa Poenia no me beneficiaba en absoluto. El manejo de este asunto queda a su criterio, princesa Poenia. Me atenderé a su decisión. Respondí esforzándome por sonar indiferente. Demostrar desesperación, suplicando o aferrándome, solo empeoraría las cosas. Cuanto más acorralado y desesperado pareciera alguien, más fácil era para los demás menospreciarlo. La princesa Poenia del espadachín fracasado de Silvania, famosa como la princesa de la benevolencia. Poseía un par de ojos especiales. Tenían la capacidad de ver a través de las pretensiones y el calibre real de las personas. Desde sus días como miembro de la familia imperial, había crecido descifrando adulaciones falsas y engaños, los halagos insinceros y las artimañas retorcidas de incontables personas. Tras su aparente benevolencia infinita se escondía la mirada de una monarca capaz de juzgar la naturaleza humana de un solo vistazo. Volteé hacia la fogata chispeante. Los troncos ardientes se quebraban al llegar al final de su combustión. Podría haber avivado las llamas fácilmente con un hechizo de fuego, pero mi entrenamiento mágico aún estaba incompleto. No valía la pena gastar energía innecesariamente.
Pasé junto a la princesa Poenia y me senté cerca del fuego, usando un atizador para reagrupar los troncos dispersos en el centro. ¿Llevas aquí 3 días seguidos? Es bastante soportable una vez que te acostumbras a sobrevivir así. Mi estrategia era clara. La forma más segura de no llamar la atención es no prestar atención. Una actitud de me es indiferente lo que hagas conmigo. Si mantenía esta postura, probablemente ellos también me ignorarían. Aunque enfrentarme a la tercera princesa, habituada a dominar las cortes imperiales, fuera un factor enormemente desestabilizador, esta táctica tenía más posibilidades de éxito que arrodillarme y suplicar. Déjeme en paz. Pero eso no era suficiente. Faltaba un 2%. Después de todo, la intención de la princesa era denunciarme ante las autoridades académicas para lograr mi expulsión. Debía encontrar un punto medio en ese asunto. La realeza, por naturaleza, es tan noble que incluso un breve paseo requiere un séquito de docenas de sirvientes, y una excursión de mediodía exige una escolta completamente armada. Eso había oído decir. Sobornos y adulaciones. Aunque necesarios, había un problema. No tenía nada que ofrecer como soborno. Y si recurría a halagos descarados, solo conseguiría verme patético y despertar aún más desprecio. Así que no me quedaba más opción que buscar un término medio. Sin embargo, para una figura tan noble como la princesa Poenia aventurarse sola en los peligrosos bosques del norte de la isla Aken, especialmente a esta hora cuando el sol se está ocultando, debe haber una razón urgente para ello. Incluso al recorrer los terrenos de la academia, la princesa Poenia siempre iba acompañada de sirvientes que atendían sus menores necesidades. Claro, eso no significaba que ahora estuviera sin escolta. Seguramente sus guardias vigilaban desde las sombras, listos para atacar si yo hacía un movimiento sospechoso. ¿Y bien? Si crees que estoy sola y vulnerable a tu venganza, estás muy equivocado. Consciente de esta ventaja, podía permitirse hacer comentarios tan desafiantes. Esbocé una sonrisa suave. Los exámenes de asignación de clases del profesor Glass ya son famosos entre los de segundo año por su crueldad. Cada año inventa métodos nuevos y originales para poner a prueba a los estudiantes. Veo que usted también está participando en esa prueba. Mientras atizaba el fuego con el atizador, evitando mirar directamente a la princesa, continué hablando con calma. Si visita el lago al sureste del bosque, encontrarás una pequeña isla rocosa en el centro. Es apenas lo suficientemente grande para que crezca un solo pino, conocido como el árbol guardián de Merilda. Si revisa el hueco del nudo de ese árbol, podrías encontrar algo interesante. ¿De qué estás hablando? De cualquier manera, tendrá que registrar todo el bosque. No sería mala idea pasar por ahí. La princesa Poenia me lanzó una mirada penetrante durante lo que pareció una eternidad. Aunque su expresión era incómoda, hice todo lo posible por ignorarla. ¿Qué tramas? ¿Sigues planeando venganza? Como ya dije, solo deseo continuar estudiando en Silvania. El crepitar de las llamas se intensificó junto con las chispas. Apenas había logrado revivir el fuego. Así que a esto, podría llamarlo un soborno, princesa. Finalmente, arrojé el atizador al fuego. Si se niega, no hay nada más que pueda hacer. Con eso, la princesa Poenia me miró fijamente un momento más, se burló de lo absurdo de la idea y se marchó. En fin, las acciones de la princesa ahora escapan a mi control. ¡Suélteme! ¿Acaso no saben quién soy? Soy Ed Rotaylor, el segundo hijo de la casa ducal Rotaylor. Aparten sus manos sucias de mí, cerdos. ¿Cómo se atreven a tocarme? ¿Taylor? Ah. Un don nadie fracasado como tú no es más que un cerdo bocazas. ¿Qué? ¿La princesa? ¿La benevolente princesa Poenia? Lo siento, no la había reconocido. Princesa. Manchará su noble y exaltado nombre defendiendo a un cerdo como Taylor. Castíguelo como merece. Todo esto está mal. Es una trampa. Les digo que es una trampa. Ese cerdo de Taylor me tiene envidia, es su maquinación. Criatura asquerosa. Cerdo inmundo. ¿Es esta la misma persona? La princesa Poenia caminaba por el bosque, recordando la escena que había presenciado durante los exámenes de admisión. La imagen del noble vanidoso intentando hacer trampa y expulsar al estudiante fracasado, Taylor, vino a su mente. Ni siquiera necesitaba su visión especial para percibir lo repugnante y patético que era. Cualquiera podía ver que se trataba de un hombre arrogante y despreciable. Era un adulador frente al poder y cruel con los débiles. Incluso cuando ocultaba su identidad, se había atrevido a faltarle al respeto a la propia princesa Poenia. No podía permitirse que permaneciera en Silvania. Por eso la princesa había tomado cartas en el asunto. Aunque solo era una estudiante, la academia no podía simplemente ignorar sus opiniones. Tal era el influjo de la realeza. Ya habían pasado 3 días desde que lo humillaron públicamente y lo expulsaron de su familia por sus crímenes. Parece mucho más sereno que antes. De hecho, 3 días podrían ser suficientes para la introspección y el cambio. Pero la realidad era que no tenía tiempo para preocuparse por tales pensamientos. El asunto urgente era el examen de asignación de clases. La infame prueba del profesor Glass, que consistía en buscar perlas mágicas escondidas en el bosque norte. El objetivo era simple: encontrar las perlas y regresar al edificio académico. El examen había comenzado después del almuerzo, y ahora que el día llegaba a su fin, seguía en curso. De los 310 estudiantes de primer año del departamento de magia, casi 290 ya habían encontrado sus perlas y regresado. La mayoría los había localizado en menos de 1 hora. Para cuando el sol comenzaba a ocultarse, solo quedaban unos pocos alumnos en el bosque.
La verdad era que la princesa Poenia podría haber encontrado una perla fácilmente desde hace mucho. Cualquiera con habilidad básica para detectar magia lo habría logrado. Las perlas estaban por todas partes, bajo hojas, enterrados en montones de tierra, incluso sobre pequeños bancos de madera. Pero algo no cuadraba. Había más perlas que estudiantes. No solo unos cuantos más, sino varias veces más. Incluso para ser el primer examen después de la inscripción, resultaba demasiado fácil, demasiado benevolente para ser una prueba del infame profesor Blast. Seguramente había una intención oculta. No podía sacarse esa idea de la cabeza. La mayoría de los estudiantes habían corrido de vuelta al edificio académico, asumiendo que se trataba de un sistema de primero en llegar, primero en ser atendido. Incluso aquellos que dudaban de esa lógica terminaron regresando sin mayor provecho al acercarse la noche. No eran pocos los que volvían cargando varias perlas en los brazos, como si creyeran que la cantidad era lo que importaba. La luna ya estaba alta en el cielo. Pero la princesa Poenia no había regresado al edificio académico. La persistente idea de que el examen escondía un verdadero propósito la mantenía en el bosque. Caminó sin rumbo fijo hasta llegar al lago. Entonces lo vio el islote rocoso que Edward Taylor había mencionado. Un solitario pino en medio del lago, bañado por la luz lunar, creaba una atmósfera mística. El árbol guardián de Merilda, como él lo llamó. La princesa reflexionó un momento, apoyando el mentón en su mano, y luego concentró su poder mágico en las puntas de los pies. Caminar sobre aguas. Un hechizo que le permitía avanzar brevemente sobre la superficie del agua, a costa de un gran gasto de energía mágica. Aunque ineficiente y difícil de sostener en batalla, tenía una ventaja clara: cruzar sin mojarse. Con movimientos cuidadosos, Poenia alcanzó el islote. Entonces lo notó: algo estaba incrustado cerca del nudo del árbol. ¿Sería una trampa tendida por un Edward Taylor resentido? Si se atreviera a conspirar contra la princesa de la benevolencia, no saldría ileso, y seguramente lo sabía. Aún así, la precaución no estaba de más. Con movimientos deliberados, la princesa se acercó al viejo árbol. ¿Una perla mágica? Pero es de otro color. Una perla dorada brillaba incrustado en la corteza, emitiendo un resplandor tenue. Poenia inclinó la cabeza, perpleja. Es un diseño peculiar. Tiene un brillo dorado suave, pero nada más. Intentó detectar magia, pero la cantidad era ínfima. Casi imperceptible. ¿Tendrá algún valor? Se preguntó si podría venderse por algo. Pero para una princesa, el valor material carecía de importancia. En fin, parece ser algo significativo. La princesa recogió su cabello platino para evitar que rozara la tierra y se agachó con elegancia. Arrodillada frente al árbol, estudió la perla incrustada, considerando por un momento si simplemente tomarlo. No puedo hacerlo. Esta perla solo había sido encontrada gracias a que Edward Taylor le había indicado su ubicación. No lo había descubierto por sus propios méritos. Tomarlo iría en contra de su orgullo. Con determinación, la princesa Poenia se levantó y decidió abandonar el lago. Pasar el examen mediante medios engañosos sería vergonzoso, y ella lo entendía mejor que nadie. 5 capítulo 5 6 días antes del inicio de clases, 1. Nuevo objeto creado. Con una caña de pescar toscamente fabricada, corté pequeñas ramas de un tronco. Usé hilo de seda extraído de tela y lo sustituí por un anzuelo hecho con un clavo pequeño. La durabilidad es pobre. Sin flotador, resulta difícil detectar las picadas con rapidez. Dificultad de fabricación. Has completado la fabricación. Tu habilidad de artesanía ha aumentado. Entonces comprendí la mayor desventaja de pescar con arpón. Consume demasiada energía. Por eso opté por una caña. Los troncos abundaban en el bosque, solo fue cuestión de elegir el tamaño adecuado. Entre la ropa vieja que poseía, había algunas prendas confeccionadas con hilo de seda. Extraje el hilo y retorcí varios cabos para usarlos como sedal. También desarmé una de mis maletas de madera para aprovechar los pequeños clavos de sus bisagras. Al no contar con herramientas como un martillo, no tuve más remedio que improvisar. El resultado fue una caña de pescar bastante rudimentaria. Como cebo, decidí usar lombrices de tierra, que podía encontrar fácilmente bajo las piedras en los humedales cerca del arroyo. Con todo preparado, lancé el anzuelo al agua. Y así me quedé sentado junto al arroyo, esperando absorto que algún pez picara. Apoyar la barbilla en la mano mientras esperaba no resultaba tan desagradable. Incluso parecía algo refrescante comparado con corretear por la orilla y terminar empapado. Espero que haya resultados. En mis días de infancia, cuando vagaba por montañas y ríos, nunca me preocupé por el hambre. Todo era pura diversión. Solo recordar esos momentos hacía que sintiera un nostálgico cosquilleo en la punta de la nariz. Espero que esto no sea en vano. Mientras sostenía distraídamente la caña de pescar, una avalancha de pensamientos ociosos invadió mi mente. ¿Había sido correcto revelarle a la princesa Poenia la ubicación de la perla dorada? La próxima vez debo ser más cauteloso. Conocer todo lo que ocurrirá en la Academia Silvania es mi mayor ventaja. Sin embargo, si realizo acciones que se conviertan en variables y alteren el futuro tal como lo conozco, estaría renunciando tontamente a mi propia ventaja. Si los eventos siguen el curso original, la princesa Poenia no está destinada a encontrar la perla dorada. Según el escenario legítimo, quien descubre su ubicación es Lucy, la perezosa. Desde el examen de asignación de clases hasta la graduación, ella mantiene el primer puesto en el departamento de magia, un paradigma de talento. Bueno, esa era la única solución que se me ocurrió en el calor del momento. Sin embargo, lo más urgente es evitar que la princesa Poenia logre mi expulsión. Rogar, suplicar o apelar a emociones sería el peor movimiento posible.
La mejor estrategia es proyectar una imagen lo suficientemente peculiar y sospechosa como para que mi expulsión parezca inconveniente. Algo inquietante pero no peligroso. Esa ambigüedad calculada es la postura que debo adoptar. Si alguien me pregunta, ¿qué diablos estás insinuando? No tendré explicaciones. No es tan difícil como parece. El profesor Blast es conocido entre los estudiantes como ese bastardo con cabeza cúbica esquelética. No es raro que los profesores tengan apodos irrespetuosos, pero Blast lleva la fama más lejos. Su rostro sí se asemeja a un cubo óseo, y su actitud es igual de áspera. Ayer administré el examen de asignación de clases. Ahora anunciaré los resultados. En el auditorio de la residencia Opelius, el edificio más imponente del sureste de la isla, el profesor Blast ocupaba el podio frente a los nuevos estudiantes del departamento de magia. Alto, delgado y pálido, su cabello castaño verdoso estaba peinado hacia atrás con pulcritud, pero esto solo hacía que sus facciones craneanas parecieran aún más prominentes. Para empezar, todos los que llegaron en menos de una hora quedan asignados a la clase F. Un murmullo recorrió el auditorio ante sus palabras. Algunos se esforzaron y trajeron montones de perlas. Hay margen de mejora para ellos clase E. Y dependiendo del tipo de perla, unos pocos incluso llegaron a la clase D. Su costumbre de llamar a los estudiantes muchachos dejaba claro su estilo poco ortodoxo. Incluso entre nobles, magnates influyentes y miembros de la realeza, su actitud transmitía un ¿y qué? Desafiante. Parecía seguir una regla no escrita de la Academia Silvania. Ante la búsqueda del conocimiento, las jerarquías sociales se dejaban a un lado. En la vida cotidiana o las relaciones sociales, esto rara vez se cumplía, pero en lo académico, todos debían competir en igualdad de condiciones. La prestigiosa clase A, con el más alto nivel de instrucción y recursos, consta de solo 3 personas, Lord Telle, Lucy y Higgs. Y entre ellos, Lucy ocupa el primer lugar. El resto puede consultar sus posiciones en la lista distribuida. No se aceptarán reclamos. Eso es todo. El auditorio volvió a agitarse con el anuncio. El profesor Blast comenzó a sacudirse la túnica, preparándose para abandonar el podio. ¿Qué clase de disparate es este? Es inaceptable. Los criterios de evaluación no son claros. ¿Nos asignaron al azar? Exigimos que tenga sentido. ¿Qué pretendía evaluar esta prueba? En medio del caos, varios estudiantes expresaron su descontento. Blast, que parecía haber anticipado la reacción, volvió al podio y aplicó un hechizo de amplificación a su voz. ¿Por qué debería explicar el propósito de la prueba? La pregunta dejó a todos desconcertados, incluyendo a la princesa Poenia. Ella examinó la lista distribuida. Lo que vio la dejó consternada. El sistema de clases comprendía 6 niveles, desde la F hasta la A. La clase albergaba solo a 3 estudiantes, mientras que las B y C permanecían vacías. Los otros 300 alumnos se agrupaban en las clases D, E y F. Incluso Poenia figuraba en la clase D, lo que la situaba en el 10% superior, un hecho difícil de digerir. Si quieren acceder a las clases superiores, demuestren su aptitud y asciendan. Ese es su trabajo como estudiantes. El descaro del profesor era asombroso. La princesa Poenia sintió un escalofrío de humillación, pero rápidamente negó con la cabeza, reafirmando su compostura. Incluso antes de la orientación, el director le había dejado claro en repetidas ocasiones que, al unirse a la Academia Silvania, no siempre recibiría un trato acorde a su estatus real. Había sido su propia decisión abandonar su lujoso pero vacío entorno de princesa para estudiar magia en igualdad de condiciones. Estaba preparada para aceptar esta humillación. Pero eso no significaba que tuviera sentido para ella. Aún así, al menos podría hacernos entender. No es así, profesor Blast. Finalmente alzó la voz. Aunque no habló fuerte, los murmullos en el auditorio cesaron de inmediato. Era evidente que, en algún nivel, todos lo sabían. Una princesa de la familia imperial estaba entre ellos. Por más que temporalmente minimizara su importancia como estudiante, nadie podía ignorar la dignidad inherente a su linaje. Princesa Poenia, me disculpo, pero esa es mi política de enseñanza. Su mirada era fría. Era el mismo escalofrío que había sentido en incontables ocasiones junto a los vasallos que se apretujaban alrededor del emperador. Aquella seguridad en sus habilidades y métodos. Ese frío innato que ahora reconocía en la mirada de Blast. La princesa Poenia lo veía con claridad. Era una sensación que había experimentado tantas veces que ya le resultaba profundamente cansada. Pero, si hasta la princesa Poenia lo pide, haré una excepción. Solo esta vez. Su rápida rendición no fue distinta a la de todos los demás que terminaban cediendo ante ella. Sin embargo, dudo poder explicar las razones sin que luego se malinterpreten mis palabras. Para evitarlo, sugiero que Lucy Maeril, a quien he elegido como la mejor estudiante, lo haga en mi lugar. ¿Lucy? Blast llamó a Lucy. Pero no hubo respuesta. ¿Lucy? Deberías estar aquí. ¿Lucy? El auditorio volvió a agitarse con murmullos mientras los estudiantes buscaban con la mirada a la tal Lucy. Ejem. Finalmente, una chica sentada 2 filas más adelante de la princesa Poenia reaccionó. Lucía desconcertantemente ingenua. Su sombrero de bruja, tan grande que le cubría los hombros, estaba calado hasta ocultar medio rostro. Su complexión delgada hacía que incluso las mangas holgadas del uniforme le quedaran absurdamente largas. ¿Te quedaste dormida? Ah, sí, estaba dormida. Su voz, empapada de letargo, y sus ojos entrecerrados completaban la imagen de alguien al borde del colapso por cansancio. Y declarar abiertamente que había estado durmiendo, justo frente al profesor.
Para cualquiera que la observara, era, sin duda, un bicho raro entre los bichos raros. ¿Te importaría subir al escenario un momento para explicar el propósito y la solución de esta prueba? Sus párpados temblaron levemente al escuchar la pregunta. Era evidente que la petición la incomodaba profundamente. ¿Tengo que hacer esto ahora? Una tensión repentina recorrió el auditorio. Era un comentario desafiante, dirigido directamente al profesor Glass, conocido por su indiferencia. Pero algunos estudiantes que habían oído rumores sobre él no parecían tan sorprendidos. Así es. Con los desprovistos de talento, podía ser despiadado; con los dotados, extraordinariamente indulgente. Así era el profesor Glass. El sombrero de bruja voló hacia un asiento vacío junto a ella, mientras estiraba brazos y piernas como un gatito recién despertado. Y la forma perezosa en que intentó levantarse del asiento haría parecer a un perezoso real como un modelo de diligencia. Si prefieres no subir aquí, responde desde tu asiento. Solo explica cómo encontraste la perla dorada en el árbol guardián de Merila. ¿Eso? Oh, será rápido. Lucy, casi colgando de su asiento, habló como si no fuera nada. Esas eran las 3 virtudes que el archimago Glock definió para buscar la verdad como un gran mago: percepción de maná, juicio rápido y preciso, y voluntad de investigación. Usted quería confirmar eso, ¿no? El nombre del archimago Glock era prominente en los libros de historia mágica. Su definición de las virtudes de un gran mago era bien conocida. Yo solo tomé una siesta cerca y desperté al atardecer. Como tenía prisa, solo recogí las perlas con maná que detecté alrededor. Eso es todo. Su forma de hablar, titubeante y lenta, resultaba agotadora para quienes escuchaban, pero el profesor Glass aguardó con paciencia a que terminara. Por supuesto, aparte de mí, no habría nadie más capaz de encontrar la ubicación de la perla. La afirmación podría sonar arrogante, pero no había rastro de vanidad en la voz de Lucy. Como si enunciara un hecho obvio. Como si el sol saliendo por el este o un vaso rompiéndose al caer fueran demasiado ordinarios para mencionarlos. Así lo explicó. Mientras lidiaba con el sueño y continuaba su explicación, el auditorio comenzó a percibir algo extraño en el ambiente. Era un genio. No había una explicación lógica, pero aquellos dotados de talento innato irradiaban cierta rareza de manera natural.